Sean cordialmente bienvenidos a esta última noche de conferencias mesiánicas. Hemos pasado una semana entera estudiando las profecías del santuario, las fiestas hebreas y su relación con la misión del Mesías. No solamente con su primera venida como siervo sufriente que vino a sufrir y a dar su vida por nosotros, sino también las fiestas de otoño en relación con su segunda venida, el retorno del Mesías a esta tierra. El día de hoy nos toca un tema sumamente importante para exaltar al Mesías. Lleva por título el tema de hoy, el reposo perpetuo, Shabbat, es decir, el Mesías, el Dios eterno. Pero antes de ir a estudiar la palabra de Dios, vamos a escuchar una alabanza en labios de nuestra hermana Ariadna Valiente. Y hermanita Ariadna, lo que usted nos va a cantar en el día de hoy, dice, tienen que saber del amor de Dios. Hay tanta gente que no conoce de lo que tú y yo conocemos, pero tú nos vas a decir a través de esta música que es nuestro deber dejarles saber esta maravillosa verdad. Tienen que saber. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad. De temor, risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión, nada igual a Él llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir
del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que Muchas gracias, hermanita Ariana, por este hermoso himno, esta alabanza que nos recuerda que hay miles, millones de personas que no conocen de Yeshua, nuestro Mesías, el Mesías presentado en la palabra de Dios. Tienen que saber de ese grande amor que Dios dio por nosotros. Bien, antes de abrir el Santo Libro de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Yo me voy a arrodillar mientras ustedes me acompañan. Amante Padre y Dios nuestro, gracias. Gracias por la seguridad que ha venido a nuestro corazón de saber que Jesucristo es el verdadero Mesías, el que cumplió con todas las especificaciones y las profecías de los profetas de antaño. Y hoy, Señor, al repasar estas cosas tan sublimes para nosotros y al pensar en ese Jesús de quien las Escrituras hablan y dan testimonio de Él, te pedimos que nos ayudes no solo a aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, pero como el Dios eterno, Creador y Redentor. Guíanos en el estudio de esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos y hermanos, estamos llegando hoy al final de nuestros 10 temas de profecías mesiánicas. Comenzamos hace una semana atrás con el primer tema, la Pascua. Y seguimos con las fiestas del santuario que prefiguraban la venida del Mesías. No solamente en los eventos que señalaban del plan de redención, pero también en las fechas exactas en las cuales se celebraban esas fiestas mandadas por Jehová. Cristo vino a cumplirlas exactamente en la fecha en que se celebraban. Hoy nos toca ver una más, posiblemente la más sublime de todas las fiestas. Y les invito a buscar en la palabra de nuestro Dios el capítulo donde el Señor mandó estas fiestas. Levítico 23. Dice así, comenzando en el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis
como santas convocaciones serán estas. Versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo, sábado es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Y el versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. A los 15 de este día mes es la fiesta de este primer mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Y allí continúa el Señor señalando las fiestas solemnes de Jehová. Hemos aprendido durante esta semana juntos que son 7 las fiestas. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, trompetas, día de expiación y tabernáculos o cabañas. Las primeras 4 fiestas se celebraban al principio del año del calendario hebreo, comenzando en la primavera, y las últimas 3 en el otoño del año, en el séptimo mes. Las fiestas del primer y segundo mes realmente señalaban a la venida del Mesías a esta tierra a morir como siervo sufriente, su pasión y su muerte. El 14 de Nisán, la fiesta de la Pascua, señalaba su muerte en la cruz, y Cristo murió un 14 de Nisán, a la hora que se mataba el cordero pascual, a las 3 de la tarde. De igual manera, la fiesta de los panes sin levadura, el día siguiente, el 15, iniciaba esos 7 días de comer panes sin levadura que representaban el cuerpo de Cristo. El primer día de esos 7 era santa convocación. Era como un sábado semanal, pero era una vez al año que se celebraba. Representaba la sepultura de Cristo, su cuerpo descansando en la tumba, magullado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y así, en las horas sagradas en que el pueblo de Dios comía los panes sin levadura, el cuerpo de Cristo sin pecado yacía inerte en la tumba de José de Arimatea. La tercera fiesta, la fiesta de las primicias o la gavilla mecida, representaba la resurrección de Cristo. Y la cuarta fiesta, Pentecostés, su entronización a la diestra de Dios, la inauguración del santuario celestial, donde Cristo había de oficiar como sumo sacerdote, donde había de ministrar, donde había de interceder por nosotros, el ungimiento de Cristo como rey, como sacerdote y como profeta. Esas fiestas al principio del año señalaban los primeros 4 eventos de nuestra redención: la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo y su ascensión e ungimiento en el cielo. Las últimas 3 tenían que ver con su segunda venida a esta tierra.
las trompetas, anunciando que se acerca el día del juicio. Yom Kippur, el juicio previo a la venida del Señor Jesús, que Jesús lo inicia en la fecha exacta señalada por la profecía de las fiestas de Jehová. Y finalmente, los tabernáculos o cabañas representan la venida de Cristo para recogernos y llevarnos con Él y pasar con Él por toda la eternidad. Bueno, esto es lo que hemos aprendido y Jesús lo cumplió al pie de la letra. Hay muchos que se preguntan, bueno, si Dios señaló estas fiestas, puso las fechas señaladas, Moedim, las fechas señaladas para celebrarlas, y el pueblo de Israel las celebró por siglos. ¿Por qué nosotros hoy en día no celebramos esas fiestas en la fecha señalada por Dios? Bueno, las fiestas eran profecía que ahora son realidad cumplida. Cristo es esa realidad y el plan de redención. Las fiestas señalaban hacia esa gran redención que vendría. Eran como la profecía, la sombra de las cosas que vendrían, pero la realidad es Cristo. Cada año el pueblo de Israel celebraba el drama completo de la redención en esas 7 fiestas. Es decir, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, su ascensión al cielo, su entronamiento y la preparación para su segunda venida con el juicio y finalmente que Él viene a recoger a su pueblo. El año eclesiástico, el año de celebraciones, nos prefiguraba el plan de redención. Era como un drama, como una representación de lo que vendría y Cristo cumplió. Pero en realidad, cuando llega la realidad de las cosas, cuando Cristo cumple y ejecuta lo que esas fiestas prefiguraban, ya no necesitamos la sombra, la profecía, porque ahora tenemos la realidad que es Cristo. De esto nos habla el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 2. Dice el versículo 16: Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o de sábados. Y aquí la palabra sábado se refiere a esos días especiales dentro de las 7 fiestas anuales que se celebraban como si fuera sábado del 7º día de la semana. Dentro de esas 7 fiestas había 7 sábados o días de reposo ceremoniales, es decir, como feriados religiosos, fiestas para Jehová. Y había 7 días que no se trabajaba aparte de los 7º días de cada semana. Por ejemplo, en la fiesta de los panes sin levadura, el primero de esos 7 días y el 7º se guardaba como día de reposo. Luego, la fiesta del Pentecostés se celebraba como día de reposo. La fiesta de las trompetas, el primer día del 7º mes, se celebraba como día de reposo. El día de Yom Kippur, día de expiación, no se trabajaba, se celebraba como si fuera el reposo del 7º día. Y finalmente, después de esos 5 sábados anuales, venían los últimos 2 en la fiesta de los tabernáculos,
el primero y el octavo de esos días se celebraban como sábados. Pero ahora Pablo dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. Esas expresiones tienen que ver en relación con cada una de las fiestas. Había comidas y bebidas que estaban señaladas para acompañar la fiesta. Y luego dice, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta. ¿Luna nueva o de sábados? Así que estas fiestas ya el cristiano no es juzgado. Los judíos seguían celebrando estas fiestas, pero para nosotros Cristo es la realidad. Aparte de los días de fiesta, que eran varios, 7 días de panes sin levadura, 7 días de tabernáculos, estaban también los 7 sábados anuales que prefiguraban el plan de redención. Y esos sábados no somos juzgados por ellos porque ya Cristo los cumplió. Él llegó a ser la realidad que prefiguraban esas fiestas. Por eso sigue diciendo el apóstol en el versículo 17, todo lo cual, todas esas fiestas y sábados anuales, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Una sombra emite justamente lo que quiere decir la palabra sombra, una imagen no tridimensional, sino una sombra. La sombra nos da la silueta de aquello que es la realidad que emite esa sombra. Pero cuando la sombra se encuentra con el cuerpo, la sombra desaparece. Por ejemplo, yo tengo mi mano aquí sobre este púlpito y porque tengo luces a mi alrededor, emite una sombra sobre el púlpito. Ustedes no la pueden ver, pero yo la veo aquí encima. Pueden hacer lo mismo allá en sus hogares y poner la mano, así como yo la tengo sobre la Biblia, y van a ver la sombra de su mano. Pero van acercando la mano hacia la Biblia o hacia la mesa donde tengan la mano, y se va acercando la realidad con lo que es la sombra. Pero una vez que la realidad se encuentra con la sombra desaparece, porque el cuerpo real ahora toma el lugar. Y así Cristo cumplió cada una de esas fiestas y el cuerpo, dice el apóstol Pablo, es de Cristo. Habiendo visto esto y entendido que estas fiestas prefiguraban la venida del Mesías, hoy en día nosotros recordamos esos eventos del plan de redención. Pero Jesús dejó otra manera de recordarlas que debemos seguir celebrando. Por ejemplo, celebramos la cena del Señor porque Él la estableció. En lugar de matar un cordero pascual, ahora comemos los panes sin levadura y tomamos la copa del vino no fermentado que representa los panes sin levadura, el cuerpo sin pecado de Cristo, y la copa del vino sin fermentar, la sangre pura de nuestro Señor Jesucristo, al celebrar la cena del Señor. Eso
nos recuerda la muerte del Señor Jesús, su sepultura, su cuerpo, su sangre derramada, hasta que Él venga. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros recordamos ahora esos eventos, la muerte, la sepultura de Cristo, su cuerpo quebrantado, representado por el pan sin levadura, su sangre derramada en la cruz, la sangre del nuevo pacto, celebrando el rito, la fiesta que Él nos señaló. Y esta es la fiesta de la Santa Cena o la Cena del Señor. Que en cuanto a la resurrección, y me voy a detener un momentito aquí porque hoy, este domingo, el mundo cristiano en general, tanto el mundo católico como muchas de las iglesias que salieron del catolicismo romano a través de la Reforma, es decir, las iglesias reformadas, las iglesias protestantes que vienen de Roma, hasta el día de hoy celebran el domingo de resurrección. Y este domingo muchos fueron temprano a la iglesia a celebrar la resurrección de Cristo. Otros se levantaron más temprano aún y fueron a esperar la salida del sol para darle la bienvenida al sol de justicia, recordando que a la salida del sol Cristo fue visto por primera vez por María Magdalena. Entonces, se nos ha enseñado en el mundo cristiano que el domingo de resurrección se celebra no solamente cuando llega esta fecha, pero todos los domingos celebramos la resurrección de Cristo a través de adoración en domingo. Es decir, que el sábado ya no se celebra porque ahora tenemos algo más grande que el sábado, que es Cristo y su resurrección. Es muy interesante este desarrollo, este pensamiento, esta explicación de la razón por la cual el mundo cristiano celebra el domingo. El problema es que no tiene base en las Sagradas Escrituras. No hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, que diga que habíamos de celebrar, de guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Aprendimos que Cristo murió una sola vez y con un solo sacrificio nos perdona y nos hace perfectos por su sangre derramada. En el mundo católico se celebra cada domingo la misa, la Eucaristía, el partir el pan, representando el cuerpo de Cristo. Y justamente la misa se le llama el sacrificio de la misa.
porque el sacerdote católico cuando eleva la hostia, que por cierto es redonda, el pan que Jesús usó, no dice la Biblia que era redondo. Al contrario, dice que tomó el pan y lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero en el ritual de la misa católica, la Eucaristía, se le llama el sacrificio de la misa y se lo considera el sacrificio incruento. Es decir, cuando el sacerdote eleva la hostia redonda, simbolizando al Dios Sol, él dice las palabras, esto es mi cuerpo. Y en ese momento, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Y entonces se ofrece en sacrificio por los pecados. El apóstol Pablo nos dice que por un solo sacrificio Cristo nos perfecciona. Hebreos capítulo 10 y en el versículo 10 declara, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo no se repite cada domingo o cada vez que celebramos la Cena del Señor. Fue hecha una sola vez para siempre. Y añade en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que esta cosa que enseña el mundo católico de que la misa es el sacrificio del cuerpo de Cristo, es contrario directamente a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Cristo se ofreció una sola vez y no para repetir el sacrificio cada domingo, cada vez que se celebre la misa. Esto es contrario a las enseñanzas de lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Realmente, Cristo dejó otro rito, otra celebración de su resurrección. Y prestemos atención ahora, porque resulta que se nos dice que celebramos el domingo, los que lo celebran, en honor de la resurrección de Cristo. Pero ni Cristo, ni los apóstoles, ni el Nuevo Testamento mencionan que hay que guardar el domingo en lugar del mandamiento del sábado que Dios estableció. Pero sí hay otro rito que el Señor Jesús dejó establecido, que nos recuerda y que celebra la resurrección de Cristo. Y al igual que la muerte de Cristo y su sacrificio fue una sola vez y para siempre, así este rito se celebra una vez en la vida del cristiano cuando resucita a nueva vida. Leamos sobre esto en el mismo libro de Colosenses, donde el apóstol nos dice en el capítulo 2 que ya nadie nos debe juzgar con respecto a días de fiesta o sábados anuales, sino que la realidad es Cristo. Pero allí mismo en el capítulo 2 de Colosenses dice en el versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios,
que le levantó de los muertos. Así que aquí se nos dice que a través del bautismo del creyente, nosotros somos sepultados con Cristo por el bautismo y a través del bautismo somos resucitados con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. El bautismo es símbolo de la sepultura, dice aquí, pero también de la resurrección de Cristo. En Romanos, en el capítulo 6, Romanos 6, dice el versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y cuando un creyente confiesa a Cristo como su Salvador y Señor, es sepultado, sumergido en las aguas del bautismo, en esa tumba líquida. Simbólicamente está muriendo a su vida antigua. No respira debajo del agua y cuando sale y toma la primera bocanada de aire, representa la recepción del Espíritu Santo que así como en el bautismo de Cristo descendió sobre él. El apóstol Pedro nos dice en Hechos capítulo 2 y versículo 38, así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que amigos, así como el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez y para siempre y no se puede repetir, así la resurrección de Cristo fue una sola vez y para siempre y se simboliza en la vida del cristiano con el rito que Cristo mismo estableció. Nos dio el ejemplo siendo bautizado y Él mismo bautizaba. Él mismo lo enseñó. Hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mi querido amigo, mi hermano, nosotros celebramos la resurrección de Cristo a través del bautismo. Y cuando una persona nace del agua, dijo el Señor Jesús, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo comienza de nuevo. Y así, al salir del agua, representa la resurrección a esa nueva vida, pero también la resurrección de Cristo, porque en realidad el que es bautizado muere simbólicamente, pero el que murió en su lugar es Cristo. No necesitamos un día domingo
para celebrar la resurrección de Cristo, ni siquiera el día de la fiesta de las primicias. Ese año, la fiesta de las primicias cayó en domingo, porque la Pascua había caído en viernes y la fiesta de las primicias era el tercer día de la fiesta. Cayó en domingo, pero si la Pascua cae en jueves, entonces las primicias son en sábado. Si la Pascua cae en lunes, las primicias caen en miércoles, porque es el tercer día de la Pascua. En sí, el día de la semana no es lo importante. Fue el catolicismo romano influido por el paganismo traído por Constantino a la iglesia cristiana, que en el concilio de Nicea establece que ha de celebrarse la Pascua siempre en domingo. Y esto prepara el camino para el establecimiento del domingo como día de reposo, también proclamado por el emperador Constantino en la primera ley dominical del 7 de marzo del año 321. 4 años más tarde, en el concilio de Nicea, la Iglesia aprueba celebrar la Pascua siempre en domingo. Eso divide al mundo cristiano, porque había algunos que recordaban la muerte y la resurrección de Cristo de acuerdo al calendario que Dios había establecido de las fiestas del santuario. Pero ahora se hace a un lado el santuario y se establece arbitrariamente el primer día de la semana, el día del culto al Dios Sol, como día de celebrar la Pascua. Y de allí, en el año 351, se establece el domingo como día de reposo en honor a la resurrección de Cristo. Claro, si ya el bautismo ha quedado a un lado porque ahora se bautizan a los niños recién nacidos que no tienen pecado, ¿qué simbolismo tiene en la vida del cristiano el reconocer, arrepentirse, como dijo el apóstol Pedro, o creer en Cristo y bautizarse como el mismo Señor Jesús lo dijo cuando explicó: el que creyere y fuere bautizado será salvo? Si ya al niño lo bautizan al recién nacer y no trae pecado porque no ha cometido pecado. Por eso, entonces, se hace a un lado la importancia del bautismo de adultos como muerte, renuncia a la vida antigua y la resurrección a una nueva vida. Ahora, hay algo que leímos al principio de este tema, donde nos decía que como fiesta solemne al Señor estaba el séptimo día de la semana, el sábado. Y si volvemos a Levítico, capítulo 23, nos dice en el versículo 2 y 3, nos habla del sábado y nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día, sábado de reposo será, convocación santa, ninguna obra haréis. Fíjense lo que dice: ninguna obra haréis. Día de sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Ese séptimo día de la semana no es una sombra, sino es un recordativo de que Cristo es el Dios creador. Y esto se celebraba aparte o además de las fiestas señaladas por Jehová, las 7 fiestas del santuario con sus 7 sábados
ceremoniales que caducan con la muerte de Cristo. Por eso el versículo que leímos en Colosenses decía: nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva o sábados, días de reposo anuales, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Versículo 17, pero el cuerpo es de Cristo. Esto ya lo vimos hace un momento. En cambio, el sábado no tiene que ver con necesariamente una recordación de la pasión del Mesías, ni siquiera de su resurrección, porque Él resucitó el primer día de la semana. Allí mismo en Levítico 23 nos dice, al terminar de presentar las 7 fiestas anuales, dice, versículo 37, estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto es sacrificio, y ofrenda, sacrificio y libaciones. Ahí están las comidas y bebidas. Las bebidas son las libaciones. Cada cosa en su tiempo señalado. Pero luego sigue diciendo, además, aquí en la Biblia Reina Valera Antigua que tenemos en pantalla dice, bueno, decía empero, pero aquí en Reina Valera del 60 dice, además de los sábados de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos, de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Así que además de las fiestas del santuario, Dios nos pide el sábado, el séptimo día de la semana. Y este sábado semanal no habría de ser clasificado o contado como una fiesta ceremonial, porque la ley de ceremonias por el pecado entra después del pecado, mientras que la ley moral es eterna y entra o es dada por Dios al hombre aún antes de la entrada del pecado. El sábado fue establecido porque Dios creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo día y lo dio al hombre como recordativo de que Cristo es el Dios creador. Mientras que el sacrificio del Cordero, las ofrendas por el pecado, se introducen después de la entrada del pecado como una ley para remediar el problema del pecado, mientras que el sábado es una ley moral que nos define lo que es el pecado. Los 10 mandamientos nos dicen lo que es bueno y lo que es malo. Las leyes ceremoniales, con las ofrendas por el pecado, describen lo que hay que hacer cuando uno transgrede unos de los mandamientos de Jehová. La ley de Dios es moral y es eterna, mientras que las leyes ceremoniales son temporales hasta que viniera la simiente, que es Cristo, a dar su cuerpo en ofrenda por el pecado. Por eso el sábado no termina ni caduca con la muerte de Cristo, como muchos confunden y enseñan que cuando Cristo murió se acabó la celebración del sábado, así como las demás fiestas que Jehová estableció. Las ofrendas por el pecado, los sacrificios, los holocaustos, las libaciones, los animalitos que eran muertos en esas fiestas, y todo eso que prefiguraba la venida del Mesías, termina cuando Cristo
pone en ejecución el plan de redención. Terminó la representación a través de símbolos y ahora viene la realidad, que es Cristo. Pero el sábado existe desde antes de la entrada del pecado y perdurará aún después de la limpieza del pecado, como recordativo de ese Dios que creó todo. Podemos leer en el libro de Isaías en el capítulo 55 nos habla de esa tierra nueva que Dios va a preparar cuando se acabe para siempre el pecado y la maldición. Dice Isaías capítulo 65 y versículo 17. Porque aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Dios va a poner fin al dolor, al sufrimiento y a las lágrimas que trae el pecado para siempre. Pero hablando de esos cielos nuevos y esa tierra nueva en las cuales hemos de morar eternamente, dice el capítulo 66 y el versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí para siempre, así, dice Jehová, permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, vuestros hijos, vuestros nietos, vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será, versículo 23, que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. De mes en mes y de sábado en sábado. En la tierra renovada estará el árbol de la vida que da 12 frutos, cada mes su fruto. Y vendremos a la ciudad de Dios, a donde está el árbol de la vida, cada mes a disfrutar del fruto del árbol de la vida que da 12 frutos, cada mes un fruto diferente. Pero también dice, y de sábado en sábado, todos los redimidos, toda carne, vendrá a adorar en la presencia directa del Señor. El sábado será un recordativo por toda la eternidad del poder creador y recreador de Cristo. Así como Él terminó la creación del mundo un viernes y reposó el sábado, según nos dice el libro de Génesis, lo bendijo y lo santificó. Así de igual manera, cuando vino a redimir la raza humana, Cristo terminó la obra que había venido a hacer, la redención del ser humano, un viernes, colgado entre cielo y tierra en una cruz, exclamó a gran voz a las 3 de la tarde, consumado es. Consumado quiere decir terminado, acabado, finiquitado, completado. El plan que Dios había mandado a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y así expiró un viernes, declarando, consumado es. Y al igual que en la creación, que Cristo, el Dios creador, terminó
un viernes la obra creadora y descansó, reposó el sábado. Así en la redención, la nueva creación, Cristo termina su obra un viernes y descansa en la tumba el sábado. Su cuerpo golpeado y magullado por nosotros en completo reposo en las horas sagradas del sábado. Y luego la luz del mundo vuelve a la vida en ese día en que Dios creó la luz, porque el primer día Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y el primer día de la semana, nuevamente la luz del mundo, Cristo, vuelve a resurgir triunfante de la tumba, proclamando, yo soy la luz del mundo. Sí, el sábado nos recuerda no solo que Cristo es el Dios eterno, creador, pero también es el Dios redentor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia. La misma manera como Él terminó la creación un viernes y descansó el sábado, en la redención terminó su obra un viernes y descansó en la tumba el sábado. Sí, mi amigo, mi hermano, el sábado es señal perpetua entre Dios y su pueblo escogido. Dice el libro de Ezequiel, el capítulo 20, en el versículo 12. Ezequiel 20, 12. Diles también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así que el sábado no solamente es recordativo de que Él es nuestro Dios creador, pero también es el que nos santifica, el que nos hace santos y puros por la sangre, por el sacrificio de Cristo. Les di mi sábado para que fuesen por señal entre mí y ellos. Y nuevamente en el versículo 20 está el mandato directo del Señor. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Mi querido amigo y hermano, el sábado es el recordativo perpetuo de Cristo como Dios eterno, creador y redentor. Y cuando entremos a ese reposo eterno en la presencia del Señor, cada sábado iremos a adorar directamente en su presencia. Toda carne vendrá a adorar delante de mí, recordando por toda la eternidad que el mismo Dios que nos creó, que nos dio la vida, es el mismo Dios que nos salvó, que entregó su vida para que nosotros pudiéramos entrar en ese reposo perpetuo. Por eso, el apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, nos habla acerca de ese reposo que aún queda para el pueblo de Dios. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 4 también, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Vean que hay algunos que dicen que el mandamiento del sábado no está en el Nuevo Testamento, pero aquí estamos en el libro a los Hebreos y dice, Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dijo, versículo 5, no entrarán en mi reposo. Por tanto, versículo 6, puesto que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos
a quienes primero fue anunciado, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día diciendo, hoy por David, hoy, después de tanto tiempo, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y aquí la palabra que usa el apóstol Pablo es un reposo sabático, un sabatismos para el verdadero pueblo de Dios. Es decir, el reposo eterno que tendremos del pecado para nunca más volver a verlo, donde estaremos en la presencia del Señor. Queda un reposo para el pueblo de Dios, y ese reposo nos recordará que Cristo es el Dios creador y redentor. Y por eso ese reposo es el séptimo día. Porque dice, procuremos, versículo 11, el 10, porque el que ha entrado en su reposo, también reposa de sus obras, como Dios de las suyas. Dios reposó en el séptimo día. Cristo reposó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Y los que entramos en el reposo de la salvación, reposamos de nuestras obras como Dios reposó de las suyas. Procuremos, pues, versículo 11, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mi querido amigo y hermano, Dios te ha hablado hoy al corazón. Hemos visto lo maravilloso que Dios hizo a través del plan de redención. Y hoy que el mundo celebra un falso día de descanso, el domingo que no está establecido en la palabra de Dios, y todavía lo celebran como si fuera el día de la resurrección de Cristo. En verdad es el sábado del séptimo día el que nos recuerda que Cristo descansó en la tumba el séptimo día de la obra de la redención. Entremos en ese reposo en Cristo y reposemos como Él reposó en la creación y en la redención en el séptimo día. Que Dios te bendiga al tomar esta decisión de serle fiel al Señor guardando su santo sábado. Que Dios esté contigo y toma esta decisión. Busca la iglesia que te enseñen la verdad. Acércate a esa iglesia que prediquen la palabra de Dios, que prediquen la salvación a través del Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo, pero que también te enseñen a guardar todo lo que Jesús ha mandado, porque Él dijo, y doctrinad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Te han enseñado a ti a guardar lo que Jesús guardó? Porque Él guardó el sábado, Él reposó de sus obras y Él mandó a santificar el sábado. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Busca una iglesia donde te enseñen la verdad. Congrégate, entrégate al Señor. Haz ese pacto de nueva vida con Cristo a través del bautismo. Y un día tendrás el privilegio de adorar en la misma presencia de Cristo por toda la eternidad. En ese sábado perpetuo que se celebrará de semana en semana por toda la eternidad como recordativo
de la creación y la redención. Que Dios te bendiga.